Hola, buenos días. Hemos empezado con fuerza esta mañana y eso es bueno. Y bueno, en esta mañana vamos a tener un pequeño pasaje de los Evangelios que el Señor puso en mi corazón hace ya tiempo y creo que también es bueno para nosotros reflexionar sobre él. Es un pasaje bastante singular, porque realmente solo aparece un evangelio, no aparecen más. Y me gustaría orar y que podamos empezar. Sí, Señor, te damos gracias por esta mañana, gracias porque tú estás al control de toda nuestra vida, Señor, gracias por todo lo que podemos hablar y pronunciar acerca de ti, Señor. Realmente es maravilloso tu misericordia, como decía Lucas, Señor, cada mañana, Señor. Gracias por esa misericordia. Pedimos que tu Espíritu nos hable en esta mañana, que realmente nos dirija y que podamos aprender y reflexionar acerca de todo lo que tú nos quieres enseñar. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el texto que he elegido para esta mañana, no sé si está la presentación ya o tengo que darle al botoncito. A ver si sale. Bueno, es igual. Ok, ya está. Sí, el flyer está bien. El título de la prédica de esta mañana es Revisión. ¿Por qué este título? Pues creo que es un momento en el cual estamos acercándonos ya al momento de tomar nuestras vacaciones, ¿no? Estamos en pleno verano y ya se nota el calor y todo el mundo pues intenta tomar sus vacaciones. Si el COVID nos deja también, porque al final estamos un poco todos confinados. Pero bueno, gracias a Dios este texto es muy enriquecedor para nosotros y me gustaría... el texto está en Marcos, capítulo 8, versículo 22 a 26, y va sobre la curación de un ciego en Betsaida. Antes de leer el texto, sí que me gustaría que nos paráramos un poco en el contexto del texto, ¿vale? Es importante porque este texto, este milagro que ocurre aquí, que es singular, que solo aparece en el Evangelio de Marcos, tiene que ver y tiene relación con los acontecimientos pasados y con los acontecimientos que hay más atrás en los capítulos anteriores al capítulo 8. Es bastante similar este milagro al que ocurrió con un sordomudo en Decápolis. ¿Os acordáis que Jesús escupió y tocó su lengua y puso sus dedos en los oídos y fue sanado? Y este milagro del ciego es similar. Jesús escupe también en sus ojos y ocurren dos cosas muy parecidas en los dos milagros. Primero, que lleva aparte a la persona que va a ser sanada, la aleja de la multitud. Y el segundo es que usa la saliva para sanarlos. Y estos dos milagros también solo aparecen en Marcos, tanto el del sordomudo como el del ciego. Pero antes de los dos milagros, Marcos narra en los capítulos anteriores el ministerio de Jesús muy condensado, pero es impresionante lo que Marcos nos narra en 7 capítulos. Os he hecho un pequeño resumen para que veamos un poco el contexto, si esto va. Ok, vale. Bueno, esto es un poco el mapa donde se produce, ¿vale? Es Betsaida, ese es el lugar donde se produce el milagro, y Decápolis es donde sana el sordomudo, con lo cual están muy, muy cerca una de las otras. Como sabéis, Betsaida era la ciudad de Andrés y Pedro, y allí hizo muchos milagros Jesús. Pero antes de este hecho que ocurre con el ciego, no sé a dónde tengo que apuntar, si allí o allí. Allí, vale. Yo creo que mejor pasamos a manual. Vale. El contexto de Hechos y de los hechos relevantes que narra antes
es que Jesús sana a la suegra de Pedro, ¿os acordáis, no? Toca y la fiebre se va. Sana a un leproso y a muchos enfermos, en el capítulo 1. Sana a un paralítico, amigos que abren el techo para bajarlo, ¿os acordáis? En el capítulo 2, calma la tempestad. Jesús dormía, sus discípulos le despiertan. Jesús, que nos ahogamos. Le despierta. Pues ahí calma la tempestad. Capítulo 4. Expulsa a los demonios del Gadareno. ¿Os acordáis? Aquel endemoniado que salía al encuentro de Jesús, que rompía los grilletes. Pues ahí ocurre esto también. En el capítulo 5. Resucita a la hija de Jairo. Capítulo 5 también. Envía a los 12 de dos en dos y les da autoridad sobre los espíritus inmundos, en el capítulo 6. Alimenta a 5.000 personas, en el capítulo 6 también, y anda sobre el mar, en el capítulo 6. O sea, todos estos hechos ocurren antes de lo que se va a producir ahora, de este hecho que se produce con el ciego. Y entre estos dos milagros, el del sordomudo y el ciego, hay también ocurren dos situaciones. Si vemos un poquito más atrás, lo veremos, en los resúmenes que aparecen, dice alimentación de los 4.000 al principio del capítulo 8 y después habla también de la levadura de los fariseos, ¿vale? Estos dos actos que ocurren son muy significativos porque parece como que Marcos describe que a pesar de todas las evidencias que hemos visto en este resumen del contexto, los discípulos tienen dificultad para reconocer a Jesús. Tienen dificultad para reconocer quién es Jesús. Por eso Jesús les advierte del peligro de la doctrina de los fariseos. Les explica una realidad espiritual a ellos. ¿Y ellos qué hacen? Fijaros, vamos a leerlo. ¿Podéis pasar la siguiente? Esto es un poquito antes del hecho del ciego. Habían olvidado el de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, o de los herodianos, ¿vale? También en el texto paralelo nos habla de los saduceos, ¿vale? Ahora explicamos un poquitín. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre los 5.000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre los 4.000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Ocurre una repetición de un milagro, o sea, el milagro de los 5.000 y el milagro de la alimentación a los 4.000. Jesús les habla de algo espiritual a los discípulos, tener cuidado con la doctrina de los fariseos, que era el orgullo y la tradición, de los herodianos, que era la mundanalidad, de los saduceos, que era la falta de fe. O sea, tenéis que tener cuidado del orgullo, de la mundanalidad, de la falta de fe. Y los discípulos piensan que es algo material. Es porque no trajimos pan. O sea, añaden un adicional, ¿no? Aparte de todo esto que es el peligro, el pesimismo, la negatividad. Y Jesús dice en el versículo 18, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. ¿No tiene esta declaración de Jesús algo que ver con los dos milagros que se producen? El del sordomudo antes y el del ciego ahora. Hay una conexión totalmente evidente. En estos dos milagros se refleja también la situación espiritual de los discípulos. Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a centrarnos en nuestro texto
que he elegido para hoy. Marcos 8, 22 a 26 dice: Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido. Y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: No entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. En el versículo 22 vemos una cosa muy, muy curiosa en este ciego. Era un ciego pasivo. Contrasta mucho con aquel ciego, ¿os acordáis de Jericó? Que no paraba de chillar detrás de Jesús: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los discípulos le decían que se callara, y él seguía chillando. Pues este ciego aquí no emitió ni una sola palabra, no dijo nada. Dice el versículo 22, le trajeron, le rogaron. O sea, ni él mismo parecía que no tenía muchos deseos de ser sanado. Quizá tenía una actitud pesimista. ¿Qué pensáis? ¿No era esta condición del ciego similar a la condición que tenían los discípulos con Jesús en la barca por la falta de pan? ¿Pesimistas? Hay una sutil conexión entre la actitud del ciego y la actitud de los discípulos. Ahora bien, ¿cómo actúa Jesús ante esta situación? Una persona pues que no emite ninguna palabra, que se deja llevar, que no dice nada, que está pesimista posiblemente. Y lo que viene a continuación en el versículo 23 es impresionante y es muy hermoso y maravilloso. Vamos a desgranar este versículo 23 porque realmente pues tiene muchas lecciones que aprender de Jesús. Dice el versículo 23, la primera parte: tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea. Tomando la mano. Lo toma de la mano. Es cercano al ciego. Le lleva de la mano. Le guía. Le hace de guía. Tenía amigos que le llevaban, pero él toma su mano y le lleva. Le dedica tiempo. Seguramente en el camino hacia las afueras de la ciudad, Jesús tiene conversación con el ciego. No aparece en estos textos, pero es posible que hablara con él, que le dedicara ese tiempo que el ciego necesitaba. Y eso generaba en el ciego confianza. Ante el pesimismo, Jesús es cercano, te guía y te ofrece confianza, ofrece tiempo para ti. Versículo 23, la segunda parte, dice: escupiendo en sus ojos. Esta curación del ciego es totalmente diferente a todas las curaciones de ciegos que vemos en otros relatos. Esto nos habla de que Jesús actúa de diferente forma en cada situación. Él actúa no respecto a unos patrones establecidos. Jesús es creativo. Jesús es personal. Jesús actúa en cada momento, en cada situación, de la manera correcta, la manera necesaria. Al escupir en los ojos del ciego, ¿qué quería hacer Jesús? Quería despertar sus sentidos. Quería que despertara.
de ese letargo, de esa inmovilidad. 23, la tercera parte, le puso las manos encima. Ahora el ciego siente la tranquilidad de Jesús. Es como si Jesús le está diciendo al ciego: tienes un problema, pero voy a actuar en tu favor. Voy a hacer algo por ti. Le genera esperanza. Última parte del 23. Le preguntó si veía algo. Esto es curioso. Le preguntó si veía algo y le hace partícipe al ciego del milagro que va a obrar. Parece que este ciego no era ciego de nacimiento, más que nada porque sabía distinguir las formas, ¿no? Una persona que es ciega de nacimiento tiene que aprender a saber cómo son las formas de las cosas. Las puede intuir, ¿no? Pero este parece que ya había visto en alguna ocasión y se había quedado ciego. Sabía lo que era un árbol, sabía lo que era una persona. Dice el versículo 24: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Y este milagro de Jesús es el único que aparece en los evangelios que se hace en dos fases. Siempre que Jesús ha hecho un milagro, en cualquier parte de que leamos, por ejemplo, Lázaro les dice: sal fuera. Lázaro no sale medio vivo, o sea, sale vivo completo, ¿no? O cuando sana la suegra de Pedro, pues la fiebre se va al momento, al instante. Cuando está en la tempestad y dice: calma, calma, se hace bonanza enseguida. ¿Qué era? ¿Falta de poder? ¿No tenía capacidad suficiente para sanar? No, no era esto. ¿Por qué? ¿Por qué hace la sanación en dos fases? Jesús estaba adaptando el paso a la capacidad del ciego para creer. Jesús adapta el paso al ciego en el crecimiento de su fe. Y este es el mensaje oculto para los discípulos. De la misma manera que ellos veían a los hombres como árboles, no sabían distinguir bien quién era Jesús, veían las evidencias del mover de Jesús, pero no entendían quién era y por qué hacía esas cosas. No lo comprendían plenamente. Eran pesimistas. Habían visto la alimentación de 4.000, de 5.000. Sabían perfectamente lo que había sobrado. Y estaban todavía sufriendo o apesadumbrados porque solo tenían un pan. ¿No os parece chocante la actitud de los discípulos? ¿Pero qué hace Jesús en esa situación? Muestra la gracia. Versículo 25, volvió, luego le puso otra vez las manos sobre sus ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido. Vio de lejos claramente a todos. ¿Podéis pasar a la siguiente? Puede que tú también te encuentres hoy aquí en la misma situación que el ciego. Oyes de Jesús, pero no tienes la confianza de que Él te pueda salvar o que te pueda cambiar. Puede que pienses que soy muy pequeño, muy joven, tengo tiempo o tengo muchos pecados.
¿O soy viejo para cambiar ya? Ya no puedo cambiar. ¿Sabes? Hay buenas noticias. Buenas noticias. Jesús quiere, como con el ciego, tomarte de la mano. Él no vino a buscar a justos, sino a pecadores. Jesús te ama. Él nos amó no cuando estábamos alineados con Él, no cuando nosotros estábamos de acuerdo a su voluntad y hacíamos lo que le agradaba a Dios. No. Dios nos amó en nuestra peor condición, cuando le despreciábamos y cuando actuábamos en contra de su voluntad. Ese es el amor de Jesús. Él tiene poder suficiente para salvarte, para cambiar tu corazón. Y como dice el texto, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. También hay un mensaje para los que ya hemos creído. Quizás estás atravesando una situación difícil. Quizás estás en un momento de oscuridad, de incredulidad, quizá. Puede ocurrir. Quizás estás en medio de nuestra iglesia, ves el mover de Dios, ves el mover de Jesús, pero como el ciego no sabes distinguir qué es lo que Jesús quiere para ti. Podéis pasar la siguiente. Y en estos momentos, que llega ya el verano, que vamos a descansar, que vamos a tomar nuestras vacaciones, te invito a que tomes tiempo con Jesús. Que tengas momentos de intimidad con Él. Que puedas hacer una revisión, de ahí el título de la predicación, de tu compromiso con Dios. Que permitas que Jesús despierte tus sentidos y veas con claridad qué es lo que te impide avanzar, qué pecados debes abandonar, qué actitudes debes de cambiar o cómo puedes crecer todavía más. Quizás es el momento de apagar tu móvil estas vacaciones un poco, desconectar tus redes sociales como Jesús, que él apartó al ciego de sus amigos y de la multitud, y concentrarte en lo que Dios quiere decirte personalmente a ti. Aprovecha el momento y como los discípulos, haz memoria, como Jesús cuando le dice, ¿pero no os acordáis? Que alimenté a los 4.000, que alimenté a los 5.000, ¿no os acordáis? Recuerda todo lo que Jesús ha hecho en tu vida, cómo Él ha actuado en cada situación. Dice, el que comenzó la buena obra, el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no va a dejar a medias lo que empezó en ti. Y me gustaría acabar con una anécdota. Ahora puedes pasar, por favor. Y es, no sé si la conocéis, la de un joven leñador. Dicen que una vez un joven leñador muy trabajador, se presentó a una oferta de empleo en un bosque. Viendo su motivación y su energía, le contrataron enseguida. El jefe le dio un hacha y le dijo, puedes empezar cortando árboles. Cuando acabó el primer día, este joven leñador había conseguido traer 18 árboles. ¡Guau! Una cifra impresionante. Pero era un hombre muy trabajador, a él le gustaba, quería demostrar que podía hacerlo todavía mejor. Y el día siguiente salió a batir su récord. Se levantó más temprano,
Y sin embargo, al finalizar el día, solo pudo volver con 15 troncos. Conforme iban pasando los días, el leñador se esforzaba todavía más, acortaba sus horas de descanso, comía lo justo, se levantaba más temprano. Pero, a pesar de tanta energía, cada vez que volvía, venía con menos árboles. Estaba desesperado. Fue al que le contrató, a su jefe, y le explicó la situación. No entiendo. Por más y más que me esfuerzo, no soy capaz de traer más árboles. Y su jefe le dijo, ¿cuánto hace que no afilas el hacha? ¿Afilar? No tengo tiempo para afilar. Estoy muy ocupado cortando árboles. La moraleja es: afila tu hacha. Aprovecha este tiempo de descanso para como Jesús hizo con el ciego, estar a solas con Él, buscar momentos de intimidad con Él, para que Él pueda afilar tu hacha y pueda ser más efectivo todavía. Que el Señor os bendiga.